Tribunal Constitucional. Bienvenidos a la edición del lunes 11 de junio de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación les presentamos nuestros titulares. En desayuno de trabajo organizado por el Tribunal Constitucional se analizó la sentencia sobre el caso Conga. El programa Tus Derechos abordó la nueva ley del CAS. El Tribunal Constitucional presentó el libro La Constitución como soporte indispensable de la política del doctor Raúl Ferrero Costa. En un desayuno de trabajo, los magistrados del Tribunal Constitucional, el presidente del Poder Judicial, empresarios mineros, juristas y especialistas analizaron la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en torno al caso minero Conga. Con la sentencia del caso Conga se busca promover el desarrollo económico preservando el medio ambiente, señaló el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Álvarez Miranda. Las primeras palabras, no solamente del presidente, sino a través de él, de los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Constitucional, es de bienvenida al doctor César San Martín, que se ha dado un tiempo para poder escuchar estas primeras palabras, las primeras exposiciones, sino de todos y cada uno de los distinguidos y prestigiosos abogados, hombres de derecho que se han dado cita en este desayuno, convocados esencialmente en torno a un tema de conflicto social, constitución, en vista a la necesidad de alcanzar el desarrollo económico dentro de una armonía necesaria con el derecho de consulta, con el medio ambiente y con todos los intereses en disputa. Ya sabemos nosotros de que detrás de los derechos constitucionales y fundamentales existe el reconocimiento a intereses legítimos, intereses que son de orden social, intereses que son de orden étnico, intereses comerciales, intereses económicos, que todos ellos en una democracia y en un Estado constitucional de derecho deben confluir hacia el bien común. Ese es el mandato principal de la Constitución y hacia él el Tribunal Constitucional se remite. El presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, César Villanueva, señaló que el tema de las competencias fue bien calificada por el Tribunal Constitucional en el caso Conga. Yo me siento feliz de estar acá y orgulloso también porque se ha tocado el tema del Cerro Escaldera, es mi región. Yo impulsé ese tema del Cerro Escaldera. Entonces, es diferente, era diferente. Y el Tribunal Constitucional me dio la razón. Y también estoy conforme con la decisión que ha tomado el caso de Cajamarca. Entonces, y también con la expresión del señor que intervino, es un conjunto de temas extractivos. Afectación al medio ambiente la hace el hombre a través de la migración, ocupando desordenadamente los territorios. Es una afectación probablemente mayor. Afectación al medio ambiente lo hace la tala ilegal, que es una mafia tan igual o más fuerte que la droga. Y en esos aspectos no tenemos una legislación. Ahora suena lo de Conga porque hay un problema sociopolítico, ¿no es cierto? Y nos preocupa lo de Conga. Pero lo que quiero dejar constancia es, como responsable de los gobiernos regionales del Perú, no tenemos una posición anti-minera, ni tampoco es una posición pro-minera, es una posición de inversión en este país. Si nosotros podemos mejorar la explotación de recursos naturales, lo hacemos. Y si eso es minería, minería.
podría ser yo también propetrolero. Si encuentro una fuente de explotación de petróleo, bienvenido sea. El tema es simplemente cómo nos ponemos de acuerdo. Inversión, Estado, población, para que esta inversión fluya adecuadamente a los sectores. Pienso que sería poco acertado de una empresa que no quiera tener una buena relación y social con la comunidad, en tanto va a ser un socio estratégico durante 20, 30 o 40 años. Entonces el sentido común, no las leyes complejas, el sentido común dice, convivamos armoniosamente. Y entonces podemos superar aquello que tiene con vacío con acuerdos, ¿no es cierto? El tema de Espinar no es ambigüedad. El tema de Espinar es otro tipo de tema, muy mal manejado políticamente, muy mal operado políticamente, cierto. Entonces lo que se maneja mal, chiquito, se hace grande después, ¿no? Entonces, pero eso tampoco no nos pone en una posición correcta. Y el tribunal ha calificado muy bien en el tema de las competencias. Muy bien ha calificado. La competencia que tiene un gobierno regional no es ponerse encima de las leyes, sino la competencia que tiene un gobierno regional es respetar eso, y sí, lo he leído con mucha claridad, sí hay una en la cual hay que derogarla porque no nos gusta o es infuncional, hay que hacer la gestión a los niveles que corresponden, ¿no es cierto? No es que una ley que creemos que vulnera no se pueda modificar en el tiempo, hay una base sólida de revertirla. En el programa Tus Derechos se realizaron comentarios en torno a la nueva ley del CAS. A continuación veamos el informe que prepararon. La expectativa aumenta entre los 180.000 trabajadores del Estado que están en el régimen de contratación administrativa de servicios CAS. A inicios de abril se publicó la Ley 29849, que establece la eliminación progresiva del régimen CAS y otorga derechos laborales a estos trabajadores. Como se recuerda, esta modalidad fue creada en el 2008 mediante el Decreto Legislativo 1057, que reconocía el derecho a 15 días de vacaciones remuneradas anuales y el derecho a la seguridad social. El Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad del sistema CAS en el 2010. La nueva ley dispone que el CAS será eliminado paulatinamente a partir del 2013. En las leyes anuales de presupuesto del sector público se establecerán los porcentajes de ingreso de los funcionarios en el nuevo régimen de servicio civil. Además, los trabajadores contarán con aguinaldo por fiestas patrias y Navidad, verán incrementadas sus vacaciones remuneradas a 30 días, tendrán licencias con goce de haber por maternidad o paternidad, podrán afiliarse a los sindicatos y al Seguro Social, entre otras medidas. Otro de los beneficios del texto aprobado por el Congreso es la protección del trabajador ante un eventual despido arbitrario o resolución de contrato arbitraria o injustificada, pues establece el pago de una indemnización. Según el Ministerio de Trabajo, el 46% de los empleados del gobierno central y los gobiernos regionales está en el régimen CAS, el 35% en el régimen del Decreto Legislativo 276 y el 19% en el Decreto Legislativo 728. Estos últimos son las otras dos modalidades de contratación que tiene el Estado peruano. El gobierno ha manifestado que esta ley significa un gran paso en cumplir su compromiso de establecer reglas del juego claras y garantizar el respeto a los derechos laborales, según señala nuestra Constitución Política en su artículo 2. Si bien la eliminación del CAS ha generado cierta polémica entre la población y la clase política, es el Estado el que debe regular las contrataciones de funcionarios públicos y, a la vez, generar condiciones para que todos los peruanos cuenten con un empleo digno que les permita desarrollarse con libertad y tranquilidad. El primer invitado fue el doctor Manuel Mesones, jefe de la Oficina Jurídica de Servir.
Servir es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que es el ente rector en materia de recursos humanos del Estado. En términos así didácticos, se podría entender que Servir es la gran oficina de recursos humanos de todo el Estado. Y como ente rector o como rector de este sistema, la obligación principal es interpretar las normas, emitir directivas, directrices, reglamentos generales para la gestión del personal en el Estado y eventualmente proponer las normas generales, tipo leyes o decretos supremos, que tengan que ver con la gestión de los recursos humanos en el Estado. Recursos humanos distintos a los regímenes especiales, o sea, militares, policías, qué sé yo, régimen de la carrera judicial o de relaciones exteriores, tienen su propia normativa y su propio, digamos, una lógica distinta, ¿no? Ahora, dentro de las contrataciones del Estado, aparte del CAS, que es lo que vamos a hablar ahora más ampliamente, hay otros dos tipos de contratación. ¿Cuáles son? Originalmente, en los 80s, el Estado estaba regulado principalmente en un régimen de carrera. El Estado, como los servidores públicos realizan funciones completamente distintas a las que hace cualquier trabajador de la actividad privada, requieren una normativa especial. Y en los 80s la normativa estaba principalmente centrada en el régimen 276, funcionarios o servidores de carrera. En los 90s esto comienza a cambiar y se comienzan a crear nuevos regímenes, nuevas formas de contratación. Y entonces muchas entidades públicas se vinculan a su personal bajo el régimen del régimen laboral de la actividad privada. Además se crean figuras como los servicios no personales, como el fondo de apoyo gerencial, diversas figuras. Ya para el año 2008 se trata de arreglar o tratar de solucionar toda esta dispersión normativa. Prácticamente se elimina el PNUD, que era una forma de contratación, y el SNP, que era una forma de contratación sin derechos laborales, se transforma y se crea este régimen CAS, que es un régimen de tránsito entre la desprotección absoluta, que era eran los servicios no personales, a un servicio de empleo pleno o a un vínculo de empleo pleno que todavía no tenemos. Ahora, muchos de los trabajadores del Estado comparan el régimen CAS con el 276 y el 728. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es el problema ahí? Lo interesante, a ver, el régimen CAS nace como un régimen supuestamente administrativo, no laboral. Cuando tenía todos los elementos de un vínculo laboral. Lo interesante del tema es que el Tribunal Constitucional comienza a sincerar el tema y señala que el régimen CAS era un régimen laboral en realidad, porque tiene todos los elementos del régimen laboral, pero es un régimen laboral especial. Es distinto al 276 y es distinto al 728. Entonces no tienen por qué pueden tener elementos comunes, pero no tienen por qué ser idénticos. Y el hecho de que no sean idénticos no lo hace inconstitucional. Seguidamente fue entrevistado el doctor Mario Pasco Cosmópolis, exministro de Trabajo y experto en Derecho Laboral. Antes del CAS había los llamados servicios no personales, que eran un régimen de contratación en el que la persona no tenía ningún derecho. No hablamos de jornada de trabajo, descansos, mínimo de estabilidad, sino ni siquiera tenía derechos de seguridad social. El régimen del CAS, el contrato administrativo de servicios, fue una manera de sacar a un conjunto de trabajadores de esa situación y colocarlos en una posición intermedia, diríamos, en un tránsito hacia un régimen pleno, como es el decreto legislativo 276, la carrera administrativa. Entonces, si uno no toma en cuenta de dónde se vino y a dónde se quiere ir, el caso parece un poco desencajado, pero cuando uno advierte que se sale de una mala situación para avanzar en una dirección correcta, esto debe ser visto como una escala de tránsito, como un escalón, diríamos, hacia lo que es deseable, que es un régimen único. A mí me parece que la ley modifica poco. Lo único que modifica radicalmente es que le pone algo que era necesario, y es un carácter temporal, de temporalidad. Dice que debe irse progresivamente. Pero luego abunda en una serie de detalles que ya habían sido adecuadamente resueltos por el Tribunal Constitucional. El Tribunal recibió algunas acciones de inconstitucionalidad del decreto 1057 y emitió dos sentencias
en las cuales precisó los verdaderos alcances y señaló algo que era obvio, y es que el régimen CAS es un régimen laboral. Alguien ha querido decir que, como se señalaba que es un contrato administrativo, eso significaba que no era laboral. Es una falsa dicotomía, es una falsa separación. Hay regímenes laboral administrativo y laboral administrativo, como en este caso. Y por lo tanto, eso el tribunal lo definió bien, señaló que las personas tenían los derechos fundamentales y agregó algo que algunos ponían en duda, porque la ley no lo había señalado, pero que estaba allí, y es el derecho a la sindicación y a los derechos colectivos. En el marco de sus actividades académicas, el Centro de Estudios Constitucionales presentó el libro La Constitución como soporte indispensable de la política, del doctor Raúl Ferrero Costa. Una importante obra titulada La Constitución como soporte indispensable de la política. Que en puridad se trata de un estudio sobre la dinámica constitucional en el Perú en estos últimos años, que como la mayoría de los artículos que figuran en este libro han sido publicados en El Comercio, que está hablando de política internacional, y como ya se acotó aquí, es una clase de derecho, es una clase de política, y ahí comenzó a pergeñarse la idea de hacer un libro sobre estos artículos, más otros artículos que están en el libro, por supuesto contenidos, que son algunos estudios puntuales sobre temas de interés para cualquier jurista y para cualquier persona vinculada al derecho constitucional. Un contexto regido y enmarcado por la Constitución, que no puede encontrar otra definición más exacta que el instrumento del derecho para garantizar las libertades y derechos de las personas. La reforma de la Constitución se viene dando a través de las acertadas sentencias del Tribunal Constitucional, afirmó el jurista Raúl Ferrero Costa. Pero este cuarto libro no hubiera sido, o no hubiera visto la luz que ve hoy, si no hubiera sido por el Tribunal Constitucional. Fue el centro de estudios, fue el apoyo del Tribunal Constitucional a su centro de estudios constitucionales, que viene haciendo una labor encomiable. Ese tribunal que hoy día nos permite estar aquí presentes en la defensa que hace, y sobre todo, me dan ustedes a disculpar lo que voy a decir porque no voy a ser muy exacto, pero sí, quizá no sea preciso, pero sí voy a decir algo que es importante. La reforma de la Constitución en pequeña medida se está dando a través de las sentencias del Tribunal Constitucional. Las buenas interpretaciones, las acertadas interpretaciones que está haciendo el tribunal, a veces falla, claro que falla, porque el tribunal está integrado por seres humanos, por personas como nosotros, pero mucho más son los aciertos que los errores que puede haber cometido alguna vez. Entonces, la única modernización de la Constitución la está dando el tribunal con sus reformas. Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias.